Shalom. Con la ayuda del cielo nos encontramos ahora en la Parashat Beshalach y vamos a dar inicio a la lectura de este día y de esta semana, que es la Parashat Beshalach. Empezaremos con la aliyá número 1, como ya sabemos. Vamos a dar lectura y posteriormente sacaremos algunos detalles que nos permitan aprender algo de esta sección. Estamos en el capítulo 13, versículo 17 y llegaremos al capítulo 14, versículo 8. Leyendo en la Torá, así: Fue cuando envió Paró al pueblo, que no los condujo Elohim por el camino de la tierra de los Filistín, aunque era cercano, porque dijo Elohim: quizás se arrepiente el pueblo cuando vean guerra y se vuelvan a Mitzrayim. Y los hizo rodear Elohim al pueblo por el camino del desierto hacia Yam Suf. Armados subieron los Bené Israel de la tierra de Mitzrayim. Tomó Moshe los huesos de Yosef con él, porque un juramento hizo jurar a los Bené Israel diciendo: recordar ha de recordar Elohim a ustedes y subirán mis huesos de aquí con ustedes. Partieron de Sucot y acamparon en Etam al extremo del desierto. Adonai iba delante de ellos, de día con una columna de nube para guiarlos en el camino, y de noche con una columna de fuego para alumbrarles, para que marcharan de día y de noche. No retiró la columna de nube de día, ni a la columna de fuego de noche, delante del pueblo. Habló Adonai a Moshe diciendo: habla a los Bené Israel para que se vuelvan y acampen frente a Pijajirot, entre Migdol y el mar frente a Baal Zephón. Delante de él acamparán frente al mar. Entonces dirá Paró a los Bené Israel: extraviados ellos están en la tierra, los ha cerrado el desierto, y endureceré el corazón de Paró y perseguirá detrás de ustedes. Entonces me glorificaré sobre Paró y sobre todo su ejército, y sabrá Mitzrayim que yo soy Adonai. E hicieron así. Fue referido al rey de Mitzrayim que huyó el pueblo. Entonces se volvió el corazón de Paró y de sus siervos sobre el pueblo y dijeron: ¿cómo hicimos esto de haber enviado a Israel, de estar sirviéndonos? Entonces unció su carro y a su pueblo tomó con él. Tomó 600 carros selectos y a todo carruaje de Mitzrayim con oficiales sobre cada uno de ellos. Endureció Adonai el corazón de Paró, rey de Mitzrayim, y persiguió tras los Bené Israel, pero los Bené Israel habían salido con la mano en alto. Bien, vamos a estudiar entonces esta parte y en ella aprendemos de la salida del pueblo de Israel de Mitzrayim, de Egipto. Al momento de su salida, habían llevado con él los restos humanos de Yosef Hasadik. Este compromiso lo había hecho aceptar Yosef sobre toda la descendencia de los Bené Israel, pero quien se va a hacer cargo de esta labor, por supuesto, es Moshe Rabenu, con lo cual sabemos que cada uno está preocupado por lo suyo, por lo propio, al momento de la salida. Y el único que tiene la entereza, la capacidad, la preocupación para poder cumplir este compromiso que tenía el pueblo de Israel para con Yosef. Esto habla precisamente del compromiso de Moshe Rabenu, de su integridad para cumplir el plan, para no dejar de lado la última voluntad de Yosef Hasadik, y que él está verdaderamente involucrado con esta situación que se está llevando a cabo. Él está pensando en que se pueda cumplir las cosas tal como Hashem las prometió, tal como el mismo pueblo prometió hacer al momento de su liberación, pues gracias a Yosef Hasadik el pueblo se había salvado del hambre que había azotado en aquellos días esas regiones del mundo. Una vez que toma el féretro de Yosef, salen en dirección del Yam Suf.
Hay un camino corto, como todos ya sabemos. El problema que se encuentra es que los Filistín están justo en el trayecto. Pero los Filistín son un pueblo violento que en un momento dado puede desanimar el aliento del pueblo de Israel. Así que Hakadosh Baruj Hu opta por enviar al pueblo por el camino un poco más largo y hacia el Yan Suf. Aparte que hay otra motivación por la cual se hace más hacia el sur para que el pueblo alcance y tome la ruta que lo va a llevar a la tierra de Canaán. Entonces ellos se dirigen hacia el mar, hacia el Yan Suf. No se van por la costa, sino se introducen un poco más en el continente. Esta situación va a provocar que Faraón tenga cambie su posición en cuanto a dejar salir al pueblo de Israel, porque en la mente de Faraón puede estar ocurriendo que si su Dios los está liberando, no puede ser que Dios los esté encerrando más en lugar de llevarlos por la ruta correcta. Esta es una situación que puede estar en la mente de Faraón, con lo cual puede dejar de creer que en realidad haya un Dios detrás de toda esta situación. Recuerde que él está constantemente con un corazón endurecido. Lo curioso de todo esto es que precisamente le hacen saber que el pueblo hebreo está caminando hacia ese lugar que es un encierro y puede provocarse una emboscada a pesar de que ya hayan tomado cierta distancia de camino. El endurecimiento del corazón de Faraón es tal que no nada más tiene que ver con esta situación de haber perdido a sus siervos y a sus esclavos, en caso del pueblo de Israel, sino que está de duelo, su gente está de duelo. Ya sabemos que así fue cuando murió Jacob, después cuando murió Yosef, el pueblo egipcio estuvo de duelo por muchos días, 30, 40 días. ¿Cómo es que ahora, en la muerte de sus propios hijos y de muchachos que tienen mucha importancia en la familia, por supuesto que todos los hijos tienen su importancia, pero para poder trascender en cuanto a los valores familiares y al nivel de la cultura, los primogénitos son muy importantes? ¿Cómo es que interrumpen el duelo para poder ir detrás de los hebreos? Eso habla de la dureza de corazón de Faraón, no solamente en esta situación de lo que la pérdida de los siervos, sino incluso era tanto su enfado, tanto su dolor, su coraje con respecto de los hebreos, que deja de lado una cuestión muy sentimental, una cuestión muy sentida de parte de los egipcios. Todos conocemos el significado de la muerte para los egipcios y eso se queda de lado con tal de ir y retomar otra vez a los esclavos que están huyendo. Esto es lo que va a hacer Faraón. De inmediato se prepara para la guerra. También obviamente entendemos cómo es que una liberación, la liberación de una nación se va a dar. Sí, también nosotros sabemos que aún cuando Akadosh Baruj Hu ha de liberar al pueblo, no será de una manera limpia, pacífica, que fuera lo mejor, que
se permitiera la liberación de una nación, pero aquello que lleva al choque, a la confrontación, a la violencia, a la guerra, es precisamente que aquella nación o pueblo que tiene en sometimiento a otros, son quienes no están en el deseo de tener esa pérdida. Y a partir de allí se va a dar una confrontación directa. Esto es lo que precisamente se está preparando para la liberación del pueblo de Israel. En cuanto a esta aliyá, nosotros debemos estar también aprendiendo, tal como Moshe Rabenu y su acción para cuando toma el cuerpo de Yosef y cumple su promesa, cuando en el hecho de que nosotros debemos también cumplir la última voluntad de nuestros seres más queridos, y al momento que partieron nos dejaron pues algo que hacer para con ellos en cuanto a nuestra conducta de vida, en cuanto a nuestras acciones en este mundo, en cuanto a cumplir algo que Él mismo haya pedido o solicitado para con nosotros o para con Él. Cumplir la última voluntad de nuestros seres queridos o de cualquier otra persona en este mundo al momento que Él parte es algo que ennoblece el espíritu y habla del honor y el respeto que nosotros debemos a todos nuestros seres. Esto es algo que nos permite conectarnos todavía con ellos y conectarnos con nuestro propio interior, pues nosotros hacemos las cosas no en función de que somos observados por quienes viven, sino porque somos observados por el cielo, quien nos pudiera en un momento dado de reclamar que nosotros no cumplimos nuestra palabra. Puede que la persona a quien nosotros hayamos hecho la promesa ya no se encuentre entre nosotros, sin embargo, Hashem sabe lo que hemos prometido y el hecho de que cumplamos habla de nuestro honor, nuestra integridad. Esto es lo que aprendemos nosotros de la aliyá número 1 para Shabbat Shalach. Shalom.